Bien, chicos, continuando entonces con nuestras clases de matemática. En esta oportunidad, en este video, vamos a desarrollar lo que es el tema de magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ya? Bien, recuerden que en un video anterior ya hemos hablado de las magnitudes directamente proporcionales. Decíamos pues que son aquellas magnitudes en las cuales si los valores de una de las magnitudes aumentan o disminuyen, entonces en los valores de la otra magnitud también se va a aumentar o se va a disminuir en forma proporcional, ¿no? Ese es también el aspecto importante que hay que tomar en cuenta, que el aumento o la disminución de ambas magnitudes debe ser en forma proporcional, ¿no? Por ejemplo, si decíamos el costo del pan o de los panes que compramos, ¿no? Por ejemplo, hay costo y tal vez el número de panes que compras por la mañana, ¿no? Entonces ahí tú vas a decir, bueno, si compro 5 panes, vamos a ponerlo acá esto, 5 panes, entonces el costo de 5 panes aproximadamente va a ser un sol, ¿verdad? 5 panes, un sol. Y de ahí entonces podemos decir, si se compran 10 panes, el costo será de 2 soles, ¿verdad? Si se compran 15 panes, entonces el costo será de 3 soles y así, ¿no? De esa manera podemos ir, digamos, generando los valores para ambas magnitudes. En este caso, para la magnitud que es el costo del pan y la magnitud que es el número de panes. Muy bien, entonces ambas magnitudes están aumentando, como notamos. Bien, pero debemos ver que ese aumento en cada magnitud sea en forma proporcional. ¿Cómo se indica ello? Bueno, por ejemplo, en este caso podríamos decir, si acá multiplico por 2, ¿verdad? Ahí está, 1 por 2, 2. Y si acá también pasa lo mismo, ahí está, 5 por 2, 10. Por acá también, ¿no? 2 por 3 medios. 2 por 3 medios. Y acá también 10 por 3 medios. ¿Ves? Entonces, la misma magnitud que se multiplica en esta, o el mismo valor, perdón, el mismo valor que se multiplica a esta magnitud, se multiplica también a la otra. Entonces, eso me indica que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a estudiar son las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ya? Así que mucha atención, pues, muchachos, ya para asimilar de la mejor forma las ideas que se van a plantear. Muy bien, vamos a quitar esto. Listo. Vamos. Ahí está. Vamos a partir de este ejemplo. Un bus interprovincial parte de la ciudad de Chiclayo con rumbo a la ciudad del Callao. Al momento de planificar el viaje, el chofer del bus observa que al relacionar la velocidad y el tiempo obtiene el siguiente cuadro. ¿Ya? Entonces, en este cuadro lo que se está relacionando es la velocidad del bus y el tiempo empleado para desarrollar el viaje, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, cuando el bus, ¿no? Cuando el bus viaja a una velocidad de 100 kilómetros por hora, para recorrer una distancia va a tardar 6 horas. Cuando la velocidad es de 50 kilómetros por hora, tardará 12 horas. Hasta ahí vayan dándose cuenta, pues, de que tiene lógica esto que se está planteando acá, porque de hecho, incluso pasa con nosotros mismos, ¿no? Una cosa a lo mejor es ir caminando y otra cosa es ir corriendo, digámoslo así. Entonces, si tú vas caminando,
te vas a demorar más tiempo en llegar a algún lugar que si te vas corriendo, por ejemplo, ¿no? Si te vas corriendo a ese mismo lugar, vas a hacerlo en menos tiempo. Entonces, nos damos cuenta acá de que si la velocidad del bus disminuye, el tiempo que emplea para recorrer una distancia está aumentando. Observen. Disminuye la velocidad y el tiempo aumenta. Por acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Aumenta la velocidad, ¿no? Va más rápido este bus. Entonces, si va más rápido, demorará menos tiempo en recorrer una determinada distancia. Por acá disminuye la velocidad, entonces tardará más tiempo. Y así. Ahora, otro detalle. Es que, por ejemplo, acá, ¿no? Para llegar a este otro valor se divide entre 2. Mientras que por acá se multiplica por 2. Justamente por eso el nombre de inversamente proporcionales. Cuando una magnitud se divide por un determinado valor, a la otra se la multiplica por ese valor. Y lo mismo pasaría acá. Se multiplica por 3, se divide entre 3. Por acá se divide entre 5, la otra se multiplica por 5. La operación opuesta, como nos damos cuenta, ¿no? Por acá se multiplica por 4 y por acá se divide entre 4, ¿ya? Entonces, estamos viendo que esta magnitud, velocidad del bus y esta magnitud, tiempo empleado, justamente tienen una relación inversa. Cuando una de las magnitudes disminuye, la otra magnitud aumenta en forma proporcional. Cuando una aumenta, la otra disminuye en forma proporcional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de la información anterior podemos determinar que, ya, si nosotros multiplicamos, observen acá, si nosotros multiplicamos los términos de esta columna, multiplicamos también los términos de esta columna y así con los demás. Entonces, ¿qué vamos a notar? Por ejemplo, 100 por 6. 100 por 6, haces tus operaciones y vas a comprobar que es 600. Pero 50 por 12 también es 600. 150 por 4 también es 600. 30 por 20, 600. 120 por 5, 600. Entonces, todos esos productos nos dan el mismo valor. Ya aquí hemos multiplicado 100 por 6, 50 por 12, 150 por 4, 30 por 20 y 120 por 5. Entonces, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, esos productos siempre son iguales. Siempre son iguales, como lo acabamos de comprobar acá. Bien, la velocidad por el tiempo, en este caso, siempre da 200 si multiplico los términos por columnas de los valores de esas magnitudes. Entonces, de acá podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar que dos magnitudes serán inversamente proporcionales. Lo vamos a abreviar con IP. Si al aumentar o disminuir los valores de una de las magnitudes, los valores correspondientes de la otra magnitud disminuyen o aumentan en la misma proporción. Ya lo hemos visto en la tablita. ¿Qué significa eso? Bien, y de acá también esta conclusión. Para dos magnitudes que sean inversamente proporcionales se cumple que siempre que se multiplica el valor de una magnitud por el valor de la otra magnitud, entonces ese producto siempre nos va,
o va a ser el mismo. Ya va a ser el mismo. Así como acá nos sale 600, digamos, en nuestro ejemplo, ¿no? Pero puede haber otro ejemplo en el que te salga otro valor, pero esos productos siempre van a ser los mismos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vemos un ejemplo. Dice, sabiendo que la cantidad de albañiles es inversamente proporcional al tiempo, ya por lo que hemos dicho entonces, si es inversamente proporcional al tiempo, eso te va a indicar que cuanto más albañiles haya, menos tiempo se van a demorar en construir el edificio. Pero si hay menos albañiles, entonces se demorarán más tiempo para construir ese edificio. ¿De acuerdo? Bien, dice que determinamos cuántas semanas le tomará a un grupo de 50 albañiles construir un edificio. Si cuando se emplea a 75 albañiles, la obra demora 6 semanas. A ver, hacemos una tabla. Cantidad de albañiles sería una magnitud y el tiempo que van a emplear para construir el edificio es la otra magnitud. A ver, entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuántas semanas? El tiempo, ¿no? ¿Cuántas semanas? No sabemos cuántas son. Vamos a ponerle N. Le tomará a un grupo de 50 albañiles en construir el edificio. Si cuando se emplea a 75 albañiles, la obra demora 6 semanas. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ahí justamente lo que ya se nos ha indicado es que las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, como ya nos dicen que son inversamente proporcionales, pues aplicamos la propiedad. Cantidad de albañiles por cantidad de semanas, ya igual a un K, la constante de proporcionalidad. Entonces, podemos decir que 75 por 6, este producto de estos dos valores de las magnitudes, será igual a 50 por n. Bien, desarrollamos esta ecuación. Ahí está, n 75 por 6 entre 50. Seguimos operando. Y al final el valor de la n es 9. ¿Eso qué significa? Que los 50 albañiles se van a demorar 9 semanas en construir el edificio, ¿no? Entonces, mira, menos albañiles se demoran más días, ¿verdad? No, o en este caso semanas, 9 semanas. Muy bien. A ver, leemos esta otra situación. 12 agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Solo 12 agricultores siembran papa en un determinado terreno en 6 días. Comparando las magnitudes, que son número de agricultores y número de días, se tiene lo siguiente. Ahí está, un cuadro. Número de agricultores, número de días. Estas son las magnitudes. Entonces, a partir de este cuadro, notemos algo. A ver. 4 agricultores. Entonces, pueden sembrar papa en 18 días. 12 agricultores se demorarán 6 días y 24 agricultores se demorarán 3 días. Bueno, también ahí es importante que te des cuenta, pues que tiene lógica, ¿no? Es evidente que si hay más personas para hacer un mismo trabajo, lo van a hacer pues en un menor tiempo. En cambio, si hay uno o pocas personas, se van a demorar mucho más para hacer ese mismo trabajo. ¿Verdad? A ver, veamos algo más en la tabla. Ahí. Por ejemplo, podemos decir 12 entre, si acá tengo este valor 4, entonces puedo decir 12 entre 3 es 4. Mientras que en la otra magnitud tenemos la operación inversa, 6 por 3, 18. ¿De acuerdo? A ver, para el otro valor, 12 por 2, 24. 6 entre 2
3. Pues ahí nos damos cuenta que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Porque cuando una aumenta, la otra está disminuyendo. ¿Verdad? Cuando una aumenta, la otra disminuye, pero en forma proporcional. Por 2 entre 2. ¿Ya? Entonces podemos decir que la magnitud número de agricultores y la magnitud número de días son inversamente proporcionales. Ya, entonces lo podemos poner así. Número de agricultores es una magnitud. Agricultores es IP. ¿Ya? IP, inversamente proporcionales. ¿Ya? IP con la magnitud número de días. Con la magnitud número de días. Bien. Entonces, esta es una conclusión que estamos notando del cuadro, ¿no? Una aumenta, la otra disminuye, pero en forma proporcional. Son magnitudes inversamente proporcionales. Bien. Otra manera de comprobarlo, como ya también lo hemos visto, otra manera de comprobarlo, pues, es que multipliques, ¿no? Que multipliques los valores de columnas. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto te da el producto 18 por 4? Ya, lo puedes ahí, digamos, poner por acá. Puedes poner, a ver, 18 por 4 y compruebas que te sale 72. Puede ser 12 por 6. 12 por 6. Y como tú ya sabes multiplicar, sabes que eso da 72. Uno más, 24 por 3. Sacas tu lápiz, sacas tu papel y compruebas que 24 por 3 también te da 72. Entonces estás notando de que los productos de los valores de las magnitudes que vamos tomando por columna, ¿no? Son iguales esos productos. Entonces eso me indica que estas magnitudes son inversamente proporcionales también. Ya, digamos otra forma de que tú verifiques que sean inversamente proporcionales. Bien, a ver, pero sigamos con esta tabla en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está justamente número de agricultores por número de días es un K. Ahí está. Y en este caso, la constante de proporcionalidad es 72. Bien, entonces acá se ha representado la situación en esta tabla, pero también podemos representarla en el plano cartesiano. Veamos, la misma tabla, así que tomamos ahí el plano cartesiano y decimos que esta sea la magnitud número de días y que esta sea la magnitud número de agricultores. Bien, a ver, decimos así. 4 agricultores se demoran 18 días en hacer la obra. 4 agricultores se demoran 18 días en hacer la obra. Bien. 12 agricultores se demoran 6 días por acá. 12 agricultores se demoran 6 días. 24 agricultores se demoran 3 días. Aquí. Ya, entonces, estamos dando algunos valores. ¿Qué pasa? Cuando se tracen todos los valores que toman esas magnitudes, se va a formar una línea curva como esta. Ya, entonces, esta gráfica me representa la gráfica de magnitudes que van a ser inversamente proporcionales. Recuerda que por la clase pasada, si hablábamos de magnitudes directamente proporcionales,
¿qué forma tiene su gráfica? Ya, ahí entonces tienes que recordar que cuando son magnitudes directamente proporcionales, la gráfica es una sola línea recta, ¿verdad? Es una sola línea recta, esto es. Entonces, si ves esa gráfica, afirmas que las magnitudes son directamente proporcionales. Y cuando veas esta gráfica, podrás decir que las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces es muy importante también que sepas, ¿no? Qué forma tiene la gráfica de las magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien, entonces sigamos. A ver, dice, las siguientes tablas representan magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué se nos pide? Se nos pide calcular los valores de A, B, C y D. Muy bien, analicemos las tablas. A ver, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, aquí en esta primera parte, tengo este valor 18, tengo este valor 54. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En cuánto se ha incrementado? Ya, este primer valor con respecto a este. Acá no puedo decir nada porque no conozco el valor de A, pero acá sí. Entonces, date cuenta de que lo que ha pasado aquí es que el 18 se ha multiplicado por 3. 18 por 3, 54. Allá. Pero como ya en el dato se nos está indicando que estas magnitudes son inversamente proporcionales, entonces ya podemos decir, o sea que si acá se multiplicó por 3 en esta magnitud, en la otra magnitud, ¿qué tendría que pasar? Entonces en la otra magnitud hacemos la operación inversa y decimos entre. Como es por 3, decimos entre 3. 36 entre 3. A ver, dividen. 36 entre 3. Ya salió. Y entonces el valor de A sería 12. ¿De acuerdo? Bien, insisto, podemos plantearlo de esta manera porque ya nos han informado que las magnitudes son inversamente proporcionales. Sigamos analizando. Acá ya tengo 12 ahora. Entonces, analizo por aquí. Si acá el valor era 12 y acá es 6, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A ver, analízalo. Si acá la magnitud tomaba valor 12 y ahora toma un valor 6. Entonces, podemos decir que se ha dividido entre 2. Muy bien. Entonces decimos, ya, como las magnitudes son inversamente proporcionales, entonces en la otra magnitud ya no voy a dividir, ahora voy a multiplicar. ¿Por cuánto? Por 2, claro. Ahí está, por 2. Entonces dices, claro, porque 12 entre 2 me da 6, entonces acá debe ser 54 por 2. Multiplícalo y al multiplicarlo bien, por supuesto, el valor de B nos sale 108. Ya, entonces ya tenemos el valor de A y el valor de B. Bien, a ver, por acá ya los valores son conocidos, no hay problema. Pero por si acaso comprobamos. Acá, 108, para llegar a 36 hemos tenido que dividir entre 3. Mientras que acá, de 6 a 18 se multiplica por 3. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos para hallar la letra C. Vamos a hallar la letra C. A ver, acá tienes este valor que es 36 y este valor que es 72. Entonces, ¿qué notan ahí? Notan de que este valor se ha duplicado. Ajá, entonces decimos, ya pues, si por acá he multiplicado por 2, entonces en la otra magnitud tendré que dividir entre 2. Muy bien, y luego decimos entonces 18 entre 2. Y 18 entre 2, facilito, ¿verdad? Es igual a 9. Muy bien, entonces el valor de C ya es 9. Y vamos a hallar la D. Para eso notamos algo. Como acá el valor es 72 y acá el valor es 216, entonces, ¿qué pasó ahí? Se multiplicó por algo, ¿verdad? ¿Por cuánto sería en este caso?
Entonces sería por 3. 72 por 3, 216. ¿Okay? Y entonces dices, ya, y para hallar la letra D, entonces si acá multipliqué por 3, ahora vamos a dividir entre 3. 9 entre 3. Y eso también es sencillo. Entonces la letra D vale 3. Listo. Entonces ya calculamos A, que es 12, B, que vale 108, C, que vale 9, y D, que vale 3. Muy bien. A ver, otro cuadro. En este caso también, ¿no? Vamos a conocer A, B, C y D. Miramos los valores iniciales. Decimos, a ver, por acá. Como este primer valor es 2 y ese segundo valor es 4, entonces se multiplicó por 2, pues elemental, ¿no? Muy bien, entonces acá decimos, allá, para que en este caso sean inversamente proporcionales, decimos, entonces acá divido entre 2. ¿Ya? Entonces tú ahí tendrías que decir lo siguiente. A entre 2, ¿ya? Te debe dar el 50, ¿no? Aquí. A entre 2 te debe dar el 50. Y entonces de ahí dices, ya. Este 2 va a multiplicar al 50 y nos quedaremos con que el valor de A es 100. Bien, entonces eso lo ponemos en la tabla. Ahí está, 100 porque 100 entre 2 es 50. Muy bien. A ver, sigamos analizando la tabla. Acá tengo 50, acá tengo 25. ¿Qué ha pasado acá? Entonces decimos, acá se dividió entre 2. Y como son magnitudes inversamente proporcionales, entonces acá se ha dividido entre 2. Acá se hace la operación inversa, o sea, por 2. ¿Y cuánto es 4 por 2? 4 por 2. Ahí está, es 8. Y ese sería el valor de la B. Muy bien. A ver, sigamos. Acá tengo ahora valor 25 y acá tengo valor 5. ¿De qué ha pasado acá? Ha pasado que, bueno, este 25 se dividió entre 5. Y justamente nos queda 5. Mientras que acá tendríamos que multiplicar 8 por 5 y eso nos da 40. Muy bien. Bueno, ahí vamos a hallar la C ahora. Hagamos algo similar. Acá tenemos valor 40, acá tenemos valor 200. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se multiplicó por 5, ¿verdad? 40 por 5, 200. Ya. Y como estas magnitudes son inversamente proporcionales, entonces acá, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ya, si acá multipliqué, entonces acá debo dividir. Y entonces 5 entre 5 es igual a 1, ¿verdad? Ya tenemos el valor de la C que vale 1. Bien. Y ya vamos a calcular la D. Entonces decimos, de 1 a 200. ¿Qué pasó ahí? Se multiplicó por 200. Ya. Entonces, en este par tendré que dividir. Ahí está. 200 entre 200 y tengo el valor de D. ¿Cuánto me sale D? Me sale 1. Bien, entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Porque ya se nos indica que las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, otro ejemplo. Ya. Este es un ejemplo cuando ya tienes la gráfica. Entonces, como ya está la gráfica, también a partir de la gráfica tú puedes obtener nuevamente la tabla. Ya, entonces vamos a ver. Resolución. Hacemos nuestra tabla. No sabemos cuáles son las magnitudes. Como no sabemos, podemos decir ya que estos sean los valores de la magnitud A y que estos sean los valores de la magnitud B. Entonces, como la gráfica es esta línea curva, ya debemos poder darnos cuenta de que estas magnitudes son inversamente proporcionales por la forma que tiene la gráfica. Entonces, trabajamos así. Valores de la magnitud A
valores de la magnitud B. Muy bien, a ver, empecemos acá. Cuando la magnitud B toma valor A. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué pasa? Cuando la magnitud B toma valor A, entonces se corresponde con el 20. La A vale 20. Ahí está. Muy bien. A ver, la otra columna. Aquí. Ya, ahí está. Cuando la magnitud B es B minúscula, entonces la magnitud A es 5. Ahí está. Y por último, muy bien, entonces decimos, cuando B vale 20, A vale 2. Ahí está. Este sería nuestro cuadro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a calcular A más B al cuadrado. No sabemos cuánto es A, no sabemos cuánto es B minúscula, así que hay que calcularlo. El A, por ejemplo, lo podríamos ya calcular de esta manera. En la tabla, como estos valores son conocidos, entonces decimos, acá tengo valor 2 y acá tengo valor 20. Entonces, ¿qué operación se ha hecho? Se ha multiplicado por 10. 2 por 10, 20. Ah, ya. Entonces decimos, o sea que en la otra tiene que haberse dividido entre 10. Ya, 20 entre 10. ¿Y cuánto es 20 entre 10? A ver, operas ahí y entonces decimos 20 entre 10. Ya, bueno, aquí está la propiedad que hemos indicado. Ya, 20 entre 10 es 2 y ya salió el valor de A. Tenemos ya el valor de A, es 2. Muy bien. Entonces, para hallar el valor de B, podríamos hacer también algo similar, ¿no? Algo similar, en la misma tabla, ¿no? Así como hemos dicho, 2 por 10, 20, 20 entre 10, 2. Entonces, igual podríamos trabajarlo, ¿no? Pero vamos a trabajar justo en este caso con la propiedad. Valor de la magnitud A por valor de la magnitud B siempre es un valor constante. Entonces podemos decir así, 5 por B, esta columna, debe ser igual a 20 por 2. Bien, y entonces decimos 5B 40, B 40 entre 5 y por lo tanto B vale 8. Bien, ya tenemos el valor de B, 8, y el valor de A que nos ha salido 2. Así que vamos reemplazando en lo que se pide. ¿Qué se nos pide? A más B al cuadrado. A que es 2 y B que es el 8. Lo ponemos 2 más 8, 10 al cuadrado, y esto nos indica que A más B al cuadrado es igual a 100, justo lo que queremos. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí hemos visto cómo se puede desarrollar este tipo de ejemplos. Y bueno, ya con eso estamos terminando. Por acá hay un resumen justamente tanto del tema del video anterior como de lo que hemos hablado el día de hoy. Magnitudes directamente proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales. Y bien, chicos, entonces eso va a ser todo en este video. ¿Ya? Nos vemos y espero verlos pues ahí comentando sus opiniones sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Nos vemos. Gracias.